W1050. José Félix Laforí es no solamente el presidente de Fedegan, sino uno de los negociadores con el ELN. En este ciclo de México, pues llega una luz tratando de pavimentar un mejor escenario para un acuerdo de verdad. Don José Félix, gracias por atendernos, muy buenos días. Yo quiero preguntarle si este anuncio del cese al secuestro extorsivo para usted es una señal de que el ELN comienza a mover lo que para ellos eran sus líneas rojas. Julio, buenos días. Sí, creo que sí. No fue fácil. Creo que a la final terminó por comprender algo que era apenas obvio. Que más que la delegación, incluso más que el propio presidente que lo había dicho 2 o 3 días atrás, aquí hay una opinión pública extremadamente sensibilizada con el tema del secuestro. El país no olvida lo que fue la jornada del 4 de febrero del 2008, cuando se volcó el país a decir no más secuestro. En esa época, quien más afectaba a la sociedad era la FARC, y usted lo recordará. En consecuencia, lo del papá de Lucho Díaz, ya lo hemos dicho muchas veces, terminó abriendo esa herida que nunca sanó en el alma de los colombianos. Sí, doctor, pues bueno, el ELN suspende los secuestros desde el próximo año, pero ¿qué pasará con las personas que tienen su poder en este momento y con las que posiblemente, no se sabe, pueda secuestrar después? Sí, mire, esa es una pregunta muy importante y yo la divido en 2 partes. Lo primero, desde el primer cese al fuego estaba prohibido el secuestro. Y estaba prohibido porque es el cumplimiento básico de lo que es el derecho internacional humanitario. El protocolo 2 de Ginebra lo dice absolutamente claro. Todo lo que la doctrina, si se puede llamar así, de lo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha dicho, también lo ratifica. Ellos no lo interpretaron así. Y esa es la razón por la cual el mecanismo que habíamos diseñado no pudo de alguna forma decirle al país con claridad qué estaba pasando con respecto a estos secuestros. En este caso, esa prohibición va a ser expresa. Así lo tendrá que contener el protocolo que estamos terminando de revisar para el cese al fuego que arranca el 30 de enero del 2024 hasta que se pacte. Son 6 meses, pues terminará 180 días después. Ahora bien, en mi opinión, y esta es la parte más importante de este asunto, el secuestro es un delito de tracto sucesivo, como cuando usted compra una póliza de seguro. Usted está asegurado durante todo el tiempo y le cubre para talos efectos. Por consiguiente, los secuestrados actuales, o quiera Dios que no suceda, porque me parece que es un retar a la sociedad, lo que suceda desde hoy hasta el 29 de enero tendrán que ser devueltos a partir del 1 de febrero. Porque todos esos están secuestrados el 1 de febrero, el 2 de febrero, el 3 de febrero y así sucesivamente. Y si ellos se comprometen, como lo han afirmado, a no secuestrar con fines económicos, fíjese usted, porque la nota que hace Julio sobre ese tema en particular, mal que bien, excluye otro tipo de secuestros, no a mi gusto, pero así quedó. Evidentemente tendrán que devolverlo a través de un protocolo que se diseñará con fuerza pública y con los organismos del Estado, como la Defensoría del Pueblo o la Cruz Roja Internacional. Esa parte no la entiendo bien, lo del secuestro extorsivo, porque ¿cuántas clases de secuestros hay? Además, porque se podría justificar un secuestro extorsivo
diciendo que no es por esa razón, sino por otra. Usted tiene toda la razón, doctor Casas. Así lo advertí. Pero fíjese que hay un delito que se llama perfidia, que es cuando usted engaña a partir de un acuerdo de buena fe. Y vamos a plantearlo como usted lo ha planteado con toda la claridad del caso. Ellos definen 4 tipos de secuestros. Los secuestros con fines políticos, las capturas en combate, incluso las capturas para impartir justicia, hágame el favor. En consecuencia, pueden hacer un secuestro cuyo fin puede ser extorsivo, ¿no? Pero lo justifican porque es un secuestro político o por cualquier otra circunstancia. Ahí tendrán ellos que explicitar muy claramente cuando la delegación del gobierno en la mesa le plantee, como se le está planteando ya, la lista de los secuestrados. Y evidentemente habrá casos de casos. Aspiro a que estos casos sean los menos o que no existan. Porque evidentemente el secuestro, al margen de cuál sea el móvil o la motivación, es simplemente un delito claramente tipificado en el Código Penal colombiano. Doctor Laforí, el ELN siempre ha justificado el delito el secuestro como un delito, diciendo también que ellos se financian a través de eso y que es justificable por eso, porque sacan réditos económicos de ahí. ¿Esto quiere decir que se llegó a un acuerdo con el gobierno nacional para financiar al ELN o cómo quedó ese tema? No, en absoluto. Ni el Estado colombiano ni ningún país que tenga una democracia liberal, además recogiendo las recomendaciones de Naciones Unidas de aquellos grupos que están en la lista de terroristas, puede financiar ningún grupo armado. Eso está clarísimo. Puede haber financiación, sí, y eso lo discutimos, para efectos de paz. Por ejemplo, se escogieron 8 regiones. Ahí están, estamos definiéndolas, que es donde más afectación haya y donde ellos estén. Pongamos un ejemplo, simplemente a título de ejemplo. Nariño, la zona de Samaniego. Allí, para efectos de poder desvincular a la población civil del negocio de la coca, allá hay que hacer algunas transformaciones. Podrá haber perfectamente financiamiento internacional para la paz desde ese punto de vista. En consecuencia, la respuesta es categórica. No podrá financiarse ninguna actividad que eventualmente traiga consigo una acción armada que hostiliza a la sociedad colombiana. Doctor Laforí, ¿qué tan cierto es que detrás de este anuncio del ELN hubo una presión muy fuerte del gobierno cubano? Pues mire, hay ciertas cosas que uno como miembro de la delegación no alcanza a percibir, como es apenas obvio, ¿no? Porque si la hubo, tuvo que haberla habido entre el gobierno de Cuba y los delegados del ELN. Porque desde el punto de vista de la delegación colombiana, nos fuimos con un acometido y debo además honrar la postura de Oti, pese a las dificultades que tuvo de salud, muy fuertes. Es más, yo terminé también contagiado por Oti por una gripa que llevaba espantosa. O sea, ya terminamos todos pues prácticamente con una gripa o con un virus que pasaba de uno a otro. Oti, 78 años, ahí estuvo firme, claro, con toda la delegación, con el senador Cepeda. Cuando llegó era grave, llegó con la misma bandera o con la misma idea. Pero repito lo que dije al comienzo, el punto es que por encima de la delegación, por encima de lo que el gobierno, el presidente Petro pueda decir, aquí hay una cosa clara. La sociedad colombiana no admite, lo acaba de decir Julio cuando abre la entrevista, no admite el secuestro. Es que fueron muchísimos los colombianos secuestrados. Yo le garantizo que no hay una sola familia que directa o indirectamente
no haya sufrido un secuestro cercano. Doctor Lafori, pero la interpretación que se tiene de este acuerdo es que el ELN cesaría el secuestro con fines extorsivos en la prórroga del siguiente cese, es decir, a partir del 30 de enero del próximo año. ¿Cuál fue la razón del ELN para no suspender el secuestro con fines extorsivos de manera inmediata, si es lo que la sociedad está pidiendo? La interpretación. Mire, esa pregunta es demasiado sutil. Para ellos, nada existe que no vaya a la mesa. Fíjese que las discusiones que ha tenido el señor García con el presidente Petro siempre han sido porque ciertos temas eventualmente no pasan en la mesa. Y como cuando pasó por la mesa el anterior cese, con unos protocolos claros, y si quiere le puedo leer porque son claros, tanto en el preámbulo como en el primer punto con respecto a el acogimiento pleno del VIH, ellos así no lo consideraron. En consecuencia, ellos solo para la siguiente prórroga queda explícito. El mecanismo nunca se pudo pronunciar, porque el mecanismo está compuesto por 4 actores. Uno de ellos, el ELN. Si el ELN considera, entre comillas, las retenciones con fines extorsivos, es parte de su actividad absolutamente, según ellos, por supuesto, válida o lícita, pues obviamente el mecanismo no se podía pronunciar. Por eso nunca se pronunció Naciones Unidas, ni siquiera, entre comillas, con el error que cometieron con el secuestro del papá de Lucho Díaz. En consecuencia, solo a partir del 30 de enero, que arranca un segundo cese, este tema queda definido, acotado, clarificado en el protocolo de cese en lo que se llaman, digamos, las actividades prohibidas. En consecuencia, solo ocurre. Pero repito, el secuestrado el 1 o el 2 o el 3 de febrero es secuestrado. Es decir, y si no hay retenciones de tipo económica, como este es un delito de tracto sucesivo, no tendrán otra alternativa sino devolverlo. Además, yo supongo que la presión de la opinión pública así lo hará, así hará que suceda. Doctor José Félix, a mí me da la impresión que usted se siente cómodo con Oti Patiño. Sí me siento cómodo. Y debo decirlo también, porque uno en la vida tiene que tener honestidad intelectual. Me siento cómodo con las relaciones que se ha podido construir a lo largo de estos meses o de este año con el senador Cepeda. Usted sabe las dificultades que se ha tenido desde el punto de vista político con él. Pero ha sido, digámoslo, un actor transparente en el buen sentido de la palabra. Es decir, yo nunca he sentido que hay ahí detrás un juego perverso para ver cómo logran meterle el dedo a la boca. No. Son 2 personalidades totalmente diferentes. Oti es una persona ya mayor, 78 años, le repito, mire, el país tiene que agradecerle a Oti la manera estoica como manejó este ciclo. No fue fácil, Julio. En los ciclos anteriores las discusiones eran unas discusiones normales y tal. En este ciclo las discusiones no fueron fáciles. Debo decirle, incluso en más de una oportunidad a mí me tocó de alguna manera responder con claridad enfoques que obviamente no tenían, o por lo menos desde el punto de vista de la delegación del ELN, tenían una forma diferente de mirarlas. Y lo dijimos con claridad y avanzamos. Oti es un hombre que tiene un equipaje de experiencias y de conocimientos muy importantes. Y eso ha pesado, porque voy a decir una cosa, no sé qué pensarán, sobre todo Alberto. Yo creo que la gente cuando ya llega a cierto umbral de edad, actúa más que con sus sesgos ideológicos, con sus convicciones íntimas. Y yo vi siempre a Oti actuar en ese escenario de convicciones íntimas. Y chapó. El caso de Cepeda es otra cosa. Cepeda es un político activo,
que tiene obviamente unos intereses políticos válidos, no estoy desconociéndolo, pero que ha actuado con absoluta honestidad en este proceso. Quiero ir al empresario, es decir, al ganadero, al hombre que compra y vende vacas. ¿Cómo se puede entender, doctor José Félix, que por cuenta de un trasteo, de un problema en una plataforma, de que el software, lo que quiera, un país se le paraliza la venta de la industria ganadera de la noche a la mañana? ¿Cómo se puede explicar eso? Julio, mira, ¿tú te acuerdas la palera que me pegaron a mí en la época de Santos? Esto es parte de esas viejas retaliaciones que no ha podido corregir el ICA. Porque evidentemente la guía de movilización la manejaba Fedegan a través de los comités y nunca sucedió eso. Pero claro, había que retaliar y nos quitaron la guía y nos quitaron la trazabilidad y no te puedes imaginar lo que el actual director del ICA, que es Juan Fernando Roa, está intentando hacer para volver a tener un mínimo de racionalidad en el manejo de este tema. Los privados siempre hacen mejor las cosas y el ICA, que es una autoridad sanitaria indispensable para el país, tiene que quitarse de en medio toda una cantidad de arandelas que le quitan tiempo, que no lo hace bien y que evidentemente afectan la reputación del ICA. Llevo años diciéndolo, durante el gobierno de Duque lo dije permanentemente y le voy a dar un dato para que se dé cuenta lo delicado que es este tema. Es una oportunidad cuando, después de 2 años de discusión con el Banco Mundial, el ICA restableció el mecanismo para poder tercerizar determinadas funciones. El debate que le hicieron a la directora del ICA hace 3 años en la Comisión Quinta del Senado fue de parar pelos. Y por supuesto, de entonces para acá, el ICA ha seguido un poco en esa dirección sin lograrlo. ¿Por qué, Julio? Porque aquí hay unos negocios gigantescos detrás. El habernos quitado las guías y luego, evidentemente, la vacunación permitió que 6 millones de animales en los años 17, 18 y 19 entraran a Colombia. Eso, a precios de hoy, fueron más o menos un negocio de 2.100 millones de dólares. Entonces usted juzgue por los intereses que se cuecen detrás de eso. Doctor José Félix, gracias por atendernos y yo me le voy a sumar a su optimismo por el lado de Oti Patiño, por la sensatez con que actúe, por, como usted dice, el umbral de sus años, pero sobre todo porque hay que aplaudir cualquier grano de arena. Hay unos que son más grandes, otros son más pequeños, pero ojalá que no sean fugaces, sino que ayuden a formar ese camino hacia una paz con el ELN que tanto se merece Colombia. Gracias por su trabajo hasta en tiempos de Navidad, por tratar de sacar adelante este acuerdo. Ha sido usted muy amable. Gracias, Julio. A todos buen día.